depende de la frecuencia. Bien, entonces... Una cosa, no sé ustedes, pero yo no veo nada, ¿eh? O sea, veo una Sí, a línea mí blanca. a mí me pasó lo mismo. Ahí se arregló. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora se arregló, ¿no es cierto? Sí. Sí, soy yo con... Disculpen. Les quiero decir también que posiblemente, no sé si el miércoles o la semana que viene cambie, en lugar de usar Zoom, use otro Hi-Hat, creo que se llama. Creo que voy a usar ese. Bueno. Bueno, es lo mismo, pero no sé si es lo mismo. Espero que sea lo mismo. Muy bien, entonces, la impedancia es una función de la frecuencia. Entonces, una impedancia yo la puedo representar de esta manera. Bueno, ¿cómo se llama este circuito? Ustedes ya saben cómo se llama este. ¿Qué circuito es este? Qué pregunta que hago yo, la verdad que... ¿Qué circuito es? Circuito serie. Muy bien, y el circuito serie, ¿cómo se lo conoce también? ¿Circuito simple es? Y es muy simple, mirá. Tiene dos impedancias en serie. La impedancia total es Z1 más Z2. Es simple, pero yo no... O sea, un circuito serie. ¿Cómo se lo conoce también? Se lo conoce de otra manera. Chacham. A ver, yo sé que lo saben. Lo que pasa es que a ustedes los aterra estas preguntas así medias raras que hace uno. Esta es la tensión. ¿Y qué pasa en Z1 y en Z2? ¿Por qué dibujo? O sea, ustedes saben que las diferencias de potencial, diferencia de potencial que es lo que marqué acá, o caída de tensión se representan con una flecha. Estoy seguro que hablamos de que si yo tomo que este es el positivo, esta es la corriente que yo le voy a llamar que es positiva, entonces entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo y me produce dos caídas de tensiones. B en Z2, una caída de tensión. Entonces, la caída de tensión, esto significa que es un vector, más la caída de tensión en Z2 es igual a la fuerza electromotriz que genera la corriente y por lo tanto que haya esas diferencias de potenciales. Entonces, ¿este circuito qué es? ¿Qué hizo este circuito con esto? Con esto que está acá. ¿Qué hizo? ¿Lo dividió? ¿Lo dividió? ¿A usted le parece que lo dividió? Un circuito serie es un divisor de tensión. Esto seguro que lo sabían. ¿Se acuerdan del divisor de tensión? ¿Que vieron el año pasado? No lo vimos, me parece. La verdad que no. Bueno, si no lo vieron, se los presento, porque un divisor de tensión no es más que un circuito serie, porque miren, en el circuito serie, ¿cuántas corrientes hay acá? Una. Una. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce en la impedancia 1, se produce aplicando la ley de Ohm una caída de tensión. Este circuito de corriente continua que ustedes tenían, y acá le ponemos R1 y R2, este es un generador de continua, hago las flechitas así, este es de alterna, pasa una corriente y es el mismo criterio, La corriente entra por positivo, negativo, y la suma de las caídas de tensiones, tiene que dar la tensión aplicada en este caso. Bueno, un circuito serie se lo conoce como un circuito divisor de tensión. Ahora, y se cumple esta condición.
se cumple esta condición, que la tensión se divide entre dos valores. Miren, lo hacemos fácil en corriente continua. Si esto vale 2 ohms y esto vale 2 ohms, y acá tengo una batería de 10 volt, y se me ocurre meter 2 voltímetros de continua acá en sus extremos, ¿cuánto va a medir cada voltímetro? 5. 5. Se dividió la tensión y acá se dividió en partes iguales. Se dividió en partes iguales, pero las resistencias son iguales. Bueno, en corriente alterna pasa lo mismo, con la diferencia que son vectores. Entonces tenemos que calcular, hacer un diagrama de todo esto. Entonces, un circuito serie, recuerden que siempre es un divisor de tensión. Nos divide la tensión. Por lo tanto, un circuito paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo para ustedes? Un divisor de corriente. Exactamente, un circuito paralelo, como su nombre lo indica, todo circuito paralelo. Es un divisor de corriente. Acá viene la corriente total, que es un vector, y se aplica también Kirchhoff, pero recuerden que en el plano complejo siempre. Estos ya son todos números complejos y siempre se guarda las mismas leyes. Lo único que cambia es el álgebra. Lo único que cambia es el álgebra. Por lo tanto, si a este circuito que está acá, le agrego otra impedancia, Z3, todo este circuito que está acá se comporta de dos maneras. Acá tengo un divisor de tensión entre este punto A, entre el punto B y el punto C. O sea que entre A y B voy a tener una caída de tensión, que va a ser Z3. Y acá voy a tener otra caída de tensión, que va a ser entre B y C. La suma de estas dos caídas de tensiones me va a tener que dar la fuente de alterna, la fuerza electromotriz que se aplica en los extremos del circuito. Entonces, esta parte que está acá, con este paralelo, se comporta como un divisor de tensión, y lo que tengo aquí es el paralelo este, es un divisor de corriente, es un ejercicio combinado, que eso básicamente ustedes lo vieron el año pasado con resistencias, pero probablemente no vieron esa diferencia que yo marcaba, que a un circuito serie es un divisor de tensión y un circuito paralelo un divisor de corriente. Bueno, voy a borrar acá, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces lo que voy a pedir, a ver si se animan a resolverlo. Vamos a empezar por este circuito muy sencillo. Nosotros acá trabajamos con ¿qué? Con fasores, ¿no es cierto? ¿Recuerdan los fasores? El fasor es un vector que gira en el tiempo. O sea, lo que yo dibujé acá, que es un dato, si yo lo quiero representar, ¿dónde lo represento? Lo represento en el plano complejo. Bueno, ángulo cero. Tantos voltios. Tantos voltios. Y acá los reales. Y le tengo que poner el sentido de giro, porque si no voy a andar con problemas. Bueno, acá le puse el sentido de giro. Entonces, en corriente alterna, yo necesito saber en corriente alterna
cómo está la corriente, no solo el módulo de la corriente. Yo necesito saber dónde está la corriente. Si la corriente está girando, o sea, pasando primero por un punto. Miren, si yo acá dibujo un punto y veo quién pasa primero, yo puede ser que la corriente la tenga acá, pasa primero la corriente y después pasa la tensión. Y eso me sirve para identificar qué tipo de circuito es. Por eso tengo que marcar siempre el sentido de giro, que es ese. Siempre el sentido de giro. Bueno, miren, si yo les doy este ejercicio que dice: ¿cuánto vale la Z total? Es fácil, ¿no es cierto? 3 más 3J. 3J3. Z1 más Z2. Un capo. Muy bien. A veces si lo dispongo así es más fácil para no confundirme las partes reales y las partes imaginarias. Bueno, y yo les pido calcular, miren, acá les pedí el módulo de la corriente. Sí, esto ¿Por qué está la parte mal, imaginaria queda 1? porque Es 3 más J3. porque me equivoqué. Ah, Gracias. Miren, yo puedo calcular el módulo de la corriente. Para calcular el módulo de la corriente, tengo que escribir el módulo de la tensión dividido el módulo de la impedancia. Para hacer esta operación, tengo que identificar acá dónde está el módulo de la tensión. ¿Cuánto vale el módulo de la tensión para colocar acá? Miren, este es el vector. ¿Cuánto vale su Claro. módulo? 100. 100. Bueno, el módulo es 100 volt dividido el módulo de Z. O sea que evidentemente acá, si Pasarlo yo a polares. los tengo que pasar a polar. Hay que pasarlo por la... Esto es muy fácil. ¿El ángulo cuánto vale? Empezamos por el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 45. Claro, 45. ¿Y el módulo cuánto es? Chachán. ¿Cuánto es el módulo? A ver, ¿qué es lo que tengo yo? Es difícil. Raíz de 18. Claro. ¿Está bien? A ver, 9 y 9. Bueno, está bien, me gusta. Que sería 2 por 9, ¿no es cierto? Está bien, así no Sí. se hace cuentas. ¿Qué sería? 2 por raíz de 2 por 3, ¿no es cierto? Ángulo 45. Sí. Entonces sería raíz de 2 por 3, que es el módulo, y esto está expresado en ohms. Bueno, no sé. 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto es? Más o menos, lo habíamos visto, ¿no era 0,707? Sí. 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 Bueno, raíz de 2 era, a ver si lo que hago está bien, 0,707. ¿Y 0,707 por 100 cuánto me daría? 70,7. 70,7. O sea, ¿este sería el módulo de la corriente? Sí. Sí. Bueno, hasta lo puedo dejar ahí, ¿no es cierto? Bueno, no usamos la calculadora en este ejercicio, para nada. Está bien, pero miren, yo calculé el módulo. Pero lo que no me da mucha información. Yo si acá pongo un amperímetro, me está diciendo que este amperímetro está marcando 70,7 sobre 3 amper, que es la corriente.
¿Este circuito es inductivo o capacitivo? Digo, Inductivo. Es inductivo. Miren, acá aparece el positivo. No lo ponemos, pero esto es positivo. Las dos impedancias, no cabe duda, esto que está acá es inductivo. Entonces, en un circuito inductivo, ¿qué pasa con la corriente y la tensión? Están desfasados 90 grados. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular ahora la corriente con el ángulo. Entonces me queda de nuevo. ¿Cuánto vale el ángulo acá? La cuenta esta. 45. 45. Menos 45. Entonces, si lo dibujo, me encuentro que no está a 90 grados. ¿Y por qué no está a 90 grados? Porque solamente va a estar a 90 grados si el circuito es inductivo puro. Si es inductivo puro va a estar a 90 grados, pero no es puro el circuito. El circuito no es puro. Tiene componente resistiva. Entonces yo acá necesito en corriente alterna hacer este dibujo. Y este dibujo se lo llama diagrama fasorial. Porque recuerden que los fasores son vectores que giran. Diagrama fasorial de tensión y corriente. Bueno, generalmente se lo llama como diagrama fasorial y ya se sabe de lo que se está hablando, porque siempre en corriente alterna, cuando hago un ejercicio y hago los cálculos, tengo que acompañarlo con esto, porque si no, el ejercicio no está terminado. Al ejercicio le falta algo, y es acá donde está lo más importante, porque acá me muestra realmente, gráficamente, yo puedo visualizar qué es lo que pasa en este ejercicio. ¿Se entendió esto? Lo importante de hacer los cálculos y el diagrama fasorial. Sí. Bien. Sí. ¿Puedo borrar esta pantalla, chicos? sí. Sí. Bueno, vamos a borrarla. Y miren lo que hago ahora, para que vean la importancia que puede llegar a tener esto. No sé lo que estoy tocando, que aparecen esos puntos. A ver, esto que está acá, ¿cómo lo pueden leer ustedes? ¿Qué es lo que aquí hice un diagrama fasorial? Miren. J positivo, estos son los ejes de los reales. No le pongo nada, ya sabemos que son los ejes de los reales. ¿Estamos de acuerdo? Solamente Sí. marco un imaginario positivo y ya sé que este es negativo, real positivo, real negativo. Bien, ahora yo les pregunto, ¿puedo calcular la Z del circuito? Sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo calculo la Z del circuito? Con ley de Ohm. Calculando y Ley de Ohm. después Ley de Ohm. Bien. Entonces, miren, no tengo mucha información. Tengo
La corriente igual acá no la tengo, ¿ven? Igual no la tengo, pero bueno, vamos a poner la ley de Ohm. Z, perdón, porque vamos a trabajar con módulos. ¿Están de acuerdo? Porque no tengo. Primero arranco con los módulos. Y ustedes me ponen que el módulo de Z es el módulo de la tensión sobre el módulo de la corriente. Y acá, y la expresión general de la impedancia, ¿cómo es? En forma de fasor, en forma polar. ¿Cómo se escribe? O sea, con módulo y argumento, una impedancia. Lo escribimos antes. Ustedes antes escribieron Z, módulo de Z, con un cierto ángulo phi. Piensen en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, ¿cuánto era el desfasaje que había entre tensión y corriente? ¿Qué ángulos daba? Menos 45. Menos 45. O sea que si yo tomo su valor absoluto, porque un ángulo de menos 45, pero había una diferencia de 45 grados entre la tensión y la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Había 45 grados. Veamos acá. En base al dibujo que yo tengo, ¿puedo determinar este ángulo? Sí. ¿Cuánto vale ese ángulo? Sí, en base a este dibujo lo puedo calcular este ángulo, ¿cuánto vale? Sería 45 menos 80. Muy bien, y eso me da... Menos 35. Menos 35, sí. Bueno, yo acá le mando 35 igual. Muy bien, o sea que, vean, con esto lo que puede determinar es el ángulo de la impedancia, o sea, acercarme por lo menos a tener qué ángulo va a tener la impedancia, que Z es igual a módulo de Z con ángulo, perdón, 35 dijimos, ¿no? Sí. ¿Y en qué cuadrante estoy? En el primero. En el primero. En el primero. Entonces acá pongo... Bueno, acá está la corriente y aquí está la tensión. ¿A ustedes qué les parece? ¿El circuito qué es? ¿Resistivo? No es resistivo porque para que sea resistivo, este ángulo ¿cuánto tenía que valer? 0. Muy bien. Capacitivo. Capacitivo. Bien. Circuito capacitivo, la corriente adelanta la tensión. La puedo poner como una U, la tensión, no sé si lo vimos esto. Circuito capacitivo. Esto es capacitivo, entonces el que dijo menos 35, porque para que esto sea capacitivo, tengo que ponerle el negativo, ¿no? Porque, bueno, por acá tengo un problema ahora, que me parece que la impedancia no tengo los datos suficientes como para calcularla, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Me parece que necesito otro dato más, por lo menos. La corriente, porque si no, no lo voy a poder calcular. Bueno, vamos a ponerle que el módulo de la corriente es 10. Entonces, ¿cómo va a ser? Módulo de 20 sobre módulo de 10, o sea que el módulo de Z es 2 ohms. O sea que Z es 2 menos J 35. Entonces, si yo ahora voy a trabajar al plano
¿Se acuerdan del plano de impedancias? Sí. Lo grafico y en el plano de impedancia, ¿qué teníamos? Teníamos eje real y eje imaginario también. ¿Y qué habíamos dicho? Que solamente la impedancia la voy a tener en primero y segundo cuadrante, porque la resistencia siempre va a ser un número real positivo. Si grafico mi impedancia, y se acuerdan que dije que si este es mi cero de referencia, para acá marco ángulos negativos. Entonces yo quiero saber cuánto vale la resistencia del circuito. Esta impedancia la dibujo así, y acá ya le pongo un capacitor. Y yo quiero saber cuánto vale R y cuánto vale XC. ¿Cómo lo calculan? El valor de R y de XC. Calculas los catetos. Perfecto, perfecto. Entonces hagan rápido si ponemos los valores. Lo que se calcula son las proyecciones. Esto sería R y esto sería XC. Ya le pongo menos J. Entonces calculo los módulos que tengo. Tengo el ángulo, puedo usar la función seno y coseno. Para calcular este valor del capacitor, uso la función seno, y para calcular este valor, que es este cateto, la función coseno. No sé si lo hicieron, cuánto les da. Pero ¿esto qué sería? Esto sería Z por el coseno de 35. ¿Está bien lo que hago acá? Sí, sí. Y esto que está acá sería XC, Z por el seno. Miren, no le pongo el ángulo, el signo, perdón, no le pongo el signo. Se lo puedo poner y me va a dar negativo, pero yo ya sé, por eso lo importante de graficar. Cuando uno grafica, ya se da cuenta el signo que va a tener la reactancia. Entonces, si uno se equivoca en el cálculo, acá no te puedes equivocar. Al dibujar no te puedes equivocar. Acá te va a tener que dar, tiene que ser negativo forzosamente. Es un circuito capacitivo. Bueno, esto simplemente se los hago para que vean la importancia de graficar en corriente alterna. En corriente alterna los ejercicios se resuelven analítica y se resuelven gráficamente. Puedo trabajar, ¿se dieron cuenta cómo hice el trabajo con los módulos? Que puedo trabajar con módulos y después usar los ángulos. ¿Eso quedó claro? Sí. Bueno, vamos ahora a ver un circuito de este tipo y me van a ayudar a resolverlo. Un circuito paralelo sencillo, donde acá tengo A, acá tengo B, y miren, yo lo voy a dibujar como para ver circuitos de otra manera, ¿no? Pues se pueden encontrar a lo mejor con un circuito donde no dibujan el generador y ponen que la tensión entre A y B es igual a 10 ángulo 10 voltios. Digamos que lo que está acá no es un circuito completo, es un pedazo de un circuito. Un pedazo de un circuito donde seguro que me van a dar estas dos impedancias y yo voy a trabajar con Kirchhoff. Esa es la idea. Entonces acá me dicen que esto es Z1, esto es Z2, y vamos a poner la típica 1 más un J, y acá vamos a poner, bueno, no sé, 2 más un J. Vamos a complicarlo un poco. Total, es un paralelo. Y ahora lo que quiero ver es cómo calculamos este ejercicio. ¿Cuántas corrientes vamos a tener?
De nuevo va a aparecer esto. ¿Y dos corrientes? Vamos a 4. tener y una, y dos, y a esta si quiero la llamo la I total, y lo que va a haber acá, la I total que va a salir de esta porción de este circuito. Y este circuito que es un paralelo, yo lo puedo reducir Un circuito serie. a un circuito serie. Bueno, miren. ¿Y por qué lo puedo reducir a un circuito serie? ¿Qué Porque puedes concepto? transformar las resistencias en admitancias. Muy bien, muy bien. Entonces, acá nos dan la idea de decir que este circuito que está acá lo puedo transformar. ¿Y esta qué corriente sería entonces? De las que hay acá. Miren. Y total. Y Sería total, I muy total. bien. Y total. Y total. Y total. Pues yo marco estos puntos para... Hicimos entre los puntos verdes. Bueno, entonces, la I total sería la admitancia 1 más la admitancia 2. Perfecto, entonces tengo que pasar esto a polar. Este lo hago yo porque es fácil. ¿Cuánto da este de acá? Bueno, dejamos en raíz de 5 este de acá. Sí. Después hacemos las cuentas. Total, Sí. si usamos raíz de 2 y usamos raíz de 5, acá no cometimos... Profe, Sí, no es raíz, no es ángulo 45 en el segundo. tenés razón. Muy bien. Estás más atento que yo. Mirá, te felicito. ¿Cuánto es el ángulo? Tenés razón. ¿Alguien está haciendo la cuenta? Sí. Sería phi. 26,6. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, por lo tanto, ahora sí tenemos que hacer los cálculos, ¿no? Tenemos que poner que I1 es 1 sobre raíz de 2, ángulo 45, I2 es 1 sobre raíz de 5, 26,6. Ustedes me dirán. Este es fácil, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale este ángulo acá? Y este. 45. Menos 45. Menos 45. Y este, lo mismo, menos 26,6. Bueno, esto dijimos que era 0,707, ya lo sabemos de memoria. 1 sobre raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 5, ahí no sé. ¿Haces una oferta? De esas. Si acabas de agarrar una. No, no hace 0,45. falta, quédate. 0,445. 0,45. Perfecto. Entonces, es un poco Pero más... quédatela, te la dejé ahí. Mano Es un muteate. poco... Es un Si poco no la más... querés, ¿por qué la estás llevando? Un poco más trabajoso. Muteate, rey. Bueno, gracias. Bueno, y ahora tenemos que hacer estas cuentas acá. Acá ya... Tenemos que pasar a rectangular. ¿Cómo hacemos?
para pasar a rectangular. Con seno y coseno. Seno Sí, con bueno. trigonometría. Listo, entonces ustedes me van a decir este, ¿cuánto vale? Miren, el coseno y el seno de 45 Son iguales. son iguales. ¿Y cuánto vale? 0,707. Perfecto. Y el signo es negativo. Sí. Sí. Y entonces, ¿cuánto da? Es 0,5 menos J 0,5. ¿Cuánto? 0,5. 0,5. Más, bueno, acá tenemos que usar un poco la calculadora, pero el ángulo que es negativo. Bueno, ¿ustedes copiaron esto? Porque ahora se me va a cortar el zoom. Por eso quiero cambiar a otro que no me haga esto. Seguimos, Seguimos. Ay, ay, ay. Último de que habíamos hecho que I total era 0,5 menos J 0,5 más menos J y quedamos acá en esta cuenta. Quedamos en esta cuenta. Que ustedes anotaron. A mí me dio Sí. 0,40 y 0,40 menos 0,2 J. 0,40 menos 0,2 J. Bueno. Sacamos el paréntesis. Y esto entonces, ¿cuánto me está dando? Esto se sobreentiende que todo, no le agrego, pero son Siemens. Ahora se lo ponemos al final. ¿Qué me queda? 0,9 más menos 0,7. Y estos son Siemens. Lo que tiene corriente alterna que es un poco más laborioso. Miren, acá puedo hacer una cosa. Puedo decir que Z total es 1 sobre I total. Entonces pongo esto y hago toda la operatoria. Pero también puedo decir que la ley de Ohm de es I por Z. Pero nosotros dijimos que Z era 1 sobre I. Entonces yo lo que puedo hacer, ya que calculé la I total, puedo poner que la tensión es I de corriente sobre la admitancia. En este caso, que sería la I total. Entonces me evito de hacer un poquito más de cuenta. Esto que está acá es válido y a veces, a esto que puse en punteado, se puede encontrar como la ley de Ohm en admitancias. En algunos libros o alguien le hace referencia, así dice la ley de Ohm en admitancia, no es más que la ley de Ohm, donde en lugar de poner I por Z puse que Z es 1 sobre la admitancia y hago la cuenta. Entonces, ¿qué era lo que tenía que yo calcular acá? La corriente, me pedían calcular, ¿no? La corriente total, ¿se acuerdan del circuito? Entonces, la corriente total, miren lo que aparece. La tensión por la admitancia. Entonces, la tensión, ¿cuánto dije que era? 10 voltios. Bueno, y aquí sí,
acá sí, ahora tengo que escribir la admitancia. Que yo la tengo en rectangular, en polar. A ver, ¿quién hace la cuenta de pasar esta admitancia a polar? Así hacemos esta cuenta. Cumplí 49 años y listo. El año que viene sigue 50 y listo. ¿Cuánto les dio esto? Chicos, si están haciendo otra cosa, cierren los micrófonos, porque si dejan los micrófonos abiertos, se escucha todo lo que se está hablando en el ambiente, y se escucha mucho. Entonces, ¿cómo? A ver, calculen esta admitancia total. A mí me dio menos 38 grados. Está bien, es menos 38 grados. ¿Y el módulo cuánto te dio? Necesito el módulo y después hacer el producto. ¿Cuánto dio? ¿1 el módulo? 1,1 por ahí a lo mejor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto dio? Sí, 1,14. Listo. Hacemos la cuenta y ¿cuánto queda esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Y el ángulo cuánto queda? El ángulo quedaría a menos 28, sí. Bueno, miren acá, en nuestro ejercicio, ya calculamos la I total. Bueno, ¿cómo era el ejercicio? ¿Puedo borrar todos estos cálculos? Ustedes tienen... ¿Cuánto da la I total? La I total dio 11,4, ¿no? ¿Estaba? Sí. Y estos son amperes. Bueno, ¿puedo borrar todo esto para seguir con el ejercicio? Sí. Ahí va. El ejercicio que teníamos era de este tipo. Arriba tenía Z1, abajo tenía Z2. Y teníamos que esta tensión que había acá era 10, ángulo 10. ¿Y qué calculamos? Calculamos esta corriente. Esta corriente me dio 11,4 ángulo menos 28 amperes. Bueno, ¿cómo seguimos ahora calculando I1 e I2? ¿Qué les parece a ustedes? Es fácil, ¿no es cierto? Se le divide por 2. ¿Por qué por 2? Mirá, Z1 es distinta que Z2. Z1 valía 1 más un J y Z2 era 2 más un J. Los módulos no son iguales. Este módulo me daba raíz de 2 y este módulo me daba raíz de 5. Lo que vos decís sí es válido si Z1 y Z2 son iguales. Pero ojo de que es una suma de vectores. ¿Se entendió? Pero igual acá también es fácil calcular. ¿Por qué? ¿Cómo están puestas Z1 y Z2? En paralelo, ¿no es cierto? Si están en paralelos, en Z1, ¿qué tensión cae?
Y miren, si yo dibujo la corriente así, esto es más menos. Y acá tienen que caer 10, 10, porque están en paralelo. No hay nada acá que produzca caídas de tensiones. Entonces, la caída de tensión acá, como dibujé, más, menos, esta caída de tensión es 10, 10. Entonces, I1 es directo el cálculo. I2 ¿cuánto daba? Raíz de 5, pero lo que no me acuerdo, el ángulo era 38, ¿no? El ángulo, ¿cuánto daba el ángulo de Z2? ¿Alguien se acuerda? ¿O se anotó? Vayan diciéndome cuánto da esto. El ángulo de Z2 era de 26,6. 26,6, perfecto. Bueno, hagamos las cuentas. Hagamos las cuentas. ¿Cuánto da I1 y cuánto da I2? ¿Alguien terminó la de arriba? Y uno es 7,07. Y ahora calculo El ángulo, ¿está bien El lo que 35. puse? Muy bien. Estos son amperes. Voy a borrar esto que está acá al lado para no generar confusión. Y ahora falta calcular acá. 4,47. Y ángulo de 16, menos 16,6. Bueno, nosotros arrancamos el ejercicio calculando la I total, ¿vieron? Nosotros arrancamos el ejercicio calculando la I total. Podríamos haber arrancado el ejercicio calculando la corriente I1 y la corriente I2. Y después poner que la I total va a ser I1 más I2, vectores. ¿Esto qué significa? Que de la otra manera está bien y de esta manera está bien. O sea, cuando uno encara un ejercicio, lo va desarrollando, lo va pensando y lo empezamos a resolver de esa manera, calculando las impedancias totales. Ahora cuando llegamos acá a este punto nos damos cuenta de que, bueno, capaz que si calculábamos I1 y I2, que es más directo el cálculo, nos evitábamos todo ese paso de las admitancias, pero igual está bien resuelto, porque siempre para resolver un ejercicio hay varias formas, todo depende de cómo se piensa. Pero ¿qué me falta calcular a mí? I1 e I2. Y vean ustedes qué interesante, porque yo si quiero no hago cuentas. Yo si quiero agarro una regla, agarro un transportador y digo escala. Que eso me gustaría que lo hagan ustedes. Se toman el tiempo. Escala. 1 ampere, 1 centímetro. Tengo 707, tengo 447, o sea que esta escala me va perfecto, me queda un lindo gráfico. Y marco nuestro famoso plano de fasores ahora, pero miren, este va a ser un diagrama fasorial de corrientes. ¿Por qué? Porque solamente voy a dibujar las corrientes que van a ser números complejos también, donde acá tengo imaginario y donde acá tengo reales.
Perfecto. Entonces, miren, lo que voy a hacer es este vector, que es un vector, se lo voy a sumar a este. Miren, tengo módulo y ángulo, módulo y ángulo. Y usando mi escala, los dibujo a escala. Entonces tengo uno que es a menos 35. Yo lógicamente no lo voy a poder hacer. Voy a para la próxima vez si consigo cómo hacer todo esto a escala. Es menos 35. Menos 35. Acá estoy representando I1. 707, el módulo. El ángulo lo escribí acá. Perfecto. Y después tenemos la corriente I1 y ahora vamos a hacer la corriente I2. La corriente I2, que es esta, que se la voy a sumar. Y la dibujo. Está en menos... ¿Se entiende? Chicos. Sí. Sí, sí. 4,47 y acá tengo el ángulo que es 16,6, también que es negativo. ¿Y qué me estoy haciendo? La suma de vectores, miren. Estoy haciendo una suma de vectores a la fotografía que le sacamos cuando la tensión tenía este valor. Entonces, ¿cómo hago ahora? Y ahora hago la suma. La suma de estos va a ser o el paralelogramo o traslado uno de los vectores, ¿no es cierto? Con su módulo, bueno, ustedes me va a dar cualquier cosa esto, así que si traslado acá, supongamos que traslado I1, si traslado I1, el vector me quedó extremadamente desprolijo. El vector iría de este punto. Bueno, me quedó cualquier cosa. Esperen. Voy a hacer un poquito más grande porque está muy mal esto. Como estoy en el diagrama de abajo, dibujo menos J. Acá no represento nada. Entonces va la de I2. I2. Gráfico I2. Que es de menos 16. Está bien. I2. Creo que se me fue la mano con I2. I2 con el ángulo este, que es menos 16. Y después dibujo la que está a menos 35, que es un poquito más grande. Ahí está. Que es I1, cuyo ángulo que va de acá a acá es menos 35. Bueno, y ahora hago, yo dije, bueno, traslado esta acá, para hacer la suma. A donde termina el otro vector, traslado este vector. Y más o menos estaría por acá. Entonces, si lo hago todo a escala, bueno, ustedes me están entendiendo, ¿no? Se me complicó el gráfico este. Ese es 35. Ahora se va a notar mejor. Entonces, desde acá, desde el origen, hasta acá tengo la suma de los dos vectores.
I total. Mido la distancia con la regla, la multiplico por la escala, agarro el transportador y mido desde acá hacia acá cuántos grados me da, y que teóricamente tendría que dar, no sé, poner que nos dé unos 20 grados. Bueno, ya calculamos la I total en forma gráfica. Calculamos la I total en forma gráfica. Y si tengo que calcular la I total en forma analítica, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que, en forma analítica, I1 e I2, tengo que pasarlos a rectangular. ¿Está bien resuelto así el ejercicio? Está perfecto. Me ahorré de hacer un montón de cuentas, porque no tengo que pasar a rectangular esto. Quiero corroborar si estoy dentro de los valores reales acá. Bueno, hago esta cuenta. Pero acá lo puedo dar por terminado el ejercicio. ¿Y qué me falta marcar? Miren, me falta marcar el ángulo. La velocidad de giro, porque estos que está acá son vectores que están girando. Yo representé justo cuando la tensión estaba en 10 grados. ¿Y cómo lo termino? Le agrego corrientes. Perdón, tensiones. Agrego tensión. Agrego la tensión. Esta, que voy a usar otro color. Agrego la tensión, el ángulo es 10, la tensión estaría por acá. Puedo usar otra escala, esta sería la tensión. Puedo usar como escalas de tensiones, si quiero representarlo bien, puedo poner escala de tensión. Puedo decir que 2 volts por centímetro. Va a quedar más chico el vector, sí, pero estos son corrientes y eso es tensión. Puedo usar una escala distinta. Y entonces vean una cosa. Entre este ángulo y este ángulo que está acá. Perdón, chicos, ¿ustedes están ahí o estoy solo? ¿Hola? Sí. Estamos acá. Estamos. Hola. Estamos acá. Por un momento pensé que estaba solo, mirá. No. Me agarró como una angustia. Miren, esta es la tensión y esta es la corriente total. Este ángulo que está acá tengo 10 grados. Y acá, bueno, hay que calcularlo cuánto. Pero este ángulo que va entre esta tensión B a B que tengo aplicada y la corriente total, me va a dar el ángulo ¿de qué? De la Z total. De la Z total. Y cuando yo vea el ángulo que hay entre esta tensión y esta corriente I2, me va a dar el ángulo de Z2. Y cuando yo vea el ángulo que hay entre esta tensión y la corriente I1, me va a dar el ángulo de Z1. O sea, que de acá podemos sacar una conclusión. Y la conclusión es que la diferencia que hay entre los vectores de tensión y de corriente, la diferencia de ángulo, ese ángulo me lo va a dar siempre el valor, me va a dar el ángulo de la impedancia. ¿Por qué? Porque la que produce el desfasaje entre tensión y corriente es la impedancia. Entonces siempre ese va a ser el ángulo de la impedancia. Y ese ángulo es muy importante porque lo vamos a ver en la próxima clase, que ahí ya vamos a empezar a hablar de potencia en corriente alterna. Bueno, fue bastante pesada la clase de hoy, ¿no? Porque metimos muchas cosas, pero ustedes vean que es importante dibujar los gráficos. Cada vez que hacen un ejercicio hacen gráficos, tensiones, corrientes e impedancia. Y el ejercicio sale solo. Por acá entonces dejamos. Yo con esta teórica que dimos hoy, les voy a mandar unos ejercicios y el miércoles
el miércoles a las 4 de la tarde, hoy 4:30 pues tuve problemas, pero el miércoles a las 4 de la tarde seguimos con esta teoría y vamos a entrar a meternos un poquito más para jugar con los ejercicios, a calcular potencia activa por ahora. ¿Les parece bien que cortemos acá? ¿Alguna pregunta de alguien de los...? No, nada, se entendió todo. No. Perfecto, profe. Bueno, Perfecto, perfecto. 30%, pero está bien. ¿Cómo? No escuché. Que hay algunas cosas que no entendí mucho, pero bueno, ¿Pero qué no entendiste ni mucho? no sé. Me perdí en algunas cosas. Te perdiste en algunas cosas. Bueno, Sí. el miércoles, repasalo todo esto, yo después lo subo, Bien, lo van a ver, repasalo para el miércoles y me preguntás el miércoles, pasado Bien. mañana, a las 4 de la tarde. ¿Ok, chicos? bien. Dale. Listo. Chao, profe. Bueno, muchas gracias por haber participado. Nos vemos. Nos vemos. Nos Chao. vemos, Chao. chicos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Hasta el miércoles.